Hola, hoy día vamos a continuar con las propiedades coligativas de las soluciones. Hemos visto dos: el ascenso del punto de ebullición de la solución con respecto al solvente, el descenso del punto de congelación de la solución con respecto al solvente. Y hemos llegado a la conclusión de que el punto de ebullición de una solución siempre es mayor que el solvente y depende de la concentración molar de la solución y del factor de Van 't Hoff. El descenso del punto de congelación de la solución también depende de la concentración molar y del factor de Van 't Hoff. Hoy día quiero explicarles cómo funciona la presión osmótica. También vamos a relacionar el solvente y la solución. Pues bien, vamos a ver entonces de las cuatro propiedades coligativas la presión osmótica. La osmosis es el paso de agua desde donde hay más agua a donde hay menos agua, a través de una membrana semipermeable. Y vamos a estudiar en este caso una membrana que solamente deja pasar el agua. Bien. Aquí tenemos entonces al lado el movimiento del agua. Si va desde la derecha a la izquierda, desde el vaso B, por ejemplo, a la, si le pusiéramos letra, vamos a ver que el agua fluye porque hay más agua en el compartimento B acá y aquí hay menos agua. Eso significa que esta está concentrada, es decir, tiene un soluto. Acá tenemos solvente, que es agua, y acá tenemos una solución. ¿Okay? En esta animación que hice yo para poder demostrar eso, estoy viendo que acá tengo agua pura. Y por lo tanto, al haber una solución en este lado, hay menos agua, porque hay soluto. Y a ese medio lo vamos a llamar hipertónico, como está ahí arriba. Y a este, por solamente ser agua, lo voy a llamar el medio hipotónico. Esta membrana solamente va a dejar pasar agua y no partículas de soluto que son más grandes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un fenómeno osmótico. El paso de agua de un medio de mayor cantidad de agua a un medio donde está más concentrado, es decir, donde hay menos agua. De un medio hipotónico a un medio hipertónico. Ahí vamos viendo cómo el agua fluye. Este esquema que vemos acá, que es más que nada una animación, nos dice que acá en el compartimento de la izquierda, el compartimento A le vamos a poner, y acá el compartimento B, nos damos cuenta que el nivel de agua va bajando. Es decir, aquí hay más agua que acá. Aquí, además de agua, hay un soluto. Eso significa que esta es una solución. Y el medio es hipertónico. Y acá el medio es hipotónico. Entonces el agua fluye de donde hay más agua a donde hay menos agua por este fenómeno que les explicaba recién, que se llama osmosis. La membrana es semipermeable y solamente deja pasar agua. ¿Y qué estamos viendo acá? Un proceso llamado osmosis reversa, que si yo aplico presión al compartimento B donde estaba la solución, puedo permitir que solamente pasen las partículas de agua al compartimento A. Y eso permite entonces la osmosis inversa o reversa, aplicando presión, permite purificar aguas. Este es un método muy bueno para desalinizar el agua. Es decir, aplicando presión al compartimento B, permito que solamente el agua pase al compartimento A y tengo agua pura. Y las sales van a quedar en el compartimento B. Este es el fenómeno, como les explicaba, de osmosis reversa o también llamado osmosis inversa. Acá tenemos lo importante en los sistemas vivientes de la presión osmótica, que se va a generar producto de la concentración molar que tengan las soluciones. Vamos a distinguir tres medios. El isotónico, que es el que tiene igual concentración en un medio y en otro. En este caso,
la concentración dentro y fuera del glóbulo rojo, en el caso de una solución isotónica, tiene que ser el mismo, ¿ya? Por lo tanto, podemos aplicar a los sistemas vivientes y a nuestro sistema circulatorio, a la sangre. El plasma sanguíneo, por donde fluyen los glóbulos rojos, tiene que ser isotónico con respecto al contenido del glóbulo rojo. Si yo coloco un glóbulo rojo en una solución hipotónica, ¿qué significa hipotónica? Que va a haber más agua afuera que adentro, y puede suceder que entre agua el glóbulo rojo se hinche y se reviente, generando un fenómeno llamado citólisis. Pero como es un glóbulo rojo y es componente de la sangre, yo lo puedo llamar hemólisis. Lisis, ruptura, hemo, ruptura de los elementos de la sangre. El glóbulo rojo, si vive en un medio isotónico donde la concentración de soluto fuera y dentro de ella, en el fondo que el glóbulo rojo es el mismo, el glóbulo rojo mantiene su tonicidad. Es decir, la cantidad de agua que entra y sale es la misma. Pero si este glóbulo rojo lo coloco en un medio hipertónico, significa que los contenidos de solutos son mayores afuera, y dentro del glóbulo rojo el agua va por osmosis, salir del glóbulo rojo, y este se va a arrugar, se va a crenar, va a sufrir una retracción y va a morir también el glóbulo rojo. Por esto, la importancia que tienen los sueros fisiológicos, los sueros que se colocan en forma intravenosa en el caso de una deshidratación, cuando la sangre se torna muy hipertónica y el riesgo de morir por deshidratación es alto, se coloca un suero fisiológico que es un suero al 0,9% masa volumen de cloruro de sodio. También los vegetales experimentan alteraciones producto de las concentraciones en las cuales pueden estar presentes. Arriba tenemos un glóbulo rojo. Si yo lo coloco en un medio hipotónico, es decir, donde hay más agua afuera que adentro, el agua ingresa, el glóbulo rojo se hincha y experimenta la citólisis o hemólisis. ¿Qué le pasa al glóbulo, a la célula vegetal ahora? La célula vegetal, además de tener una pared celular rígida de celulosa, tiene una vacuola pulsátil que tiene la misión justamente de regular la presión de turgencia que se genera por estar en un medio hipotónico. Pero gracias a esta vacuola, la célula se hincha pero no se revienta, ¿ya? En el medio isotónico, el glóbulo rojo vive, así que no le pasa nada, la cantidad de agua que entra y sale es la misma, y lo mismo en una célula vegetal. Ahí no trabaja la vacuola y el agua está difundiendo por osmosis. Pero ¿qué pasa en el caso de un medio hipertónico? Ya dijimos, el glóbulo rojo, al vivir en un medio hipertónico donde hay menos agua afuera que adentro, pierde agua este glóbulo rojo, se arruga, se crena. Y en el caso de la célula vegetal pasa algo similar. El fenómeno se llama plasmólisis. Y la membrana plasmática se despega de la pared celular y se contrae. Pero el tejido vegetal ya no pierde volumen porque tiene esta pared celular rígida, que forma una especie de corcho. Bueno, ya sabemos lo que sucede entonces. Si tengo un compartimiento A y un compartimiento B, y en el A hay pura agua, y en el B hay una solución, al 5%, eso va a significar que aquí hay menos agua, un 95%. Por lo tanto, el agua difunde por osmosis a través de esta membrana semipermeable, haciendo que el nivel de agua en el compartimiento A baje y pase al compartimiento B, que va a subir. Y, por supuesto, que la solución va de concentrada, va a pasar a diluida porque recibió agua. Si tenemos acá otro ejemplo de un recipiente y adentro hay un tubo hueco abajo, pero con una membrana semipermeable que deja pasar solamente el agua, yo me voy a dar cuenta que el nivel de agua dentro del tubo va subiendo, miren, sube. Eso significa que la concentración es mayor dentro del tubo que en el vaso. Entonces, al ser más concentrada dentro, está en un medio hipertónico, ¿ya? El vaso está en un medio hipotónico
y el tubo es hipertónico con respecto al contenido del vaso. Como ya sabemos, el agua pasa de lo hipotónico a lo hipertónico y por lo tanto el nivel de agua en el tubo va a subir y aquí se ve reflejado. Entonces, la concentración del tubo es mayor que la que hay en el vaso. Eso significa que hay menos agua en el tubo que en el vaso. Y el agua por osmosis va a entrar al tubo. Y eso explica la diferencia de nivel con respecto a esto. Ahí tenemos de nuevo el concepto de presión osmótica de osmosis. Pero queremos ver qué es la presión osmótica, cómo se determina. Esta tiene un comportamiento muy similar al de los gases ideales. Y si la presión osmótica es igual a la concentración molar por R, que es una constante, y la temperatura, y asumimos que la temperatura es constante en la sangre, por ejemplo, y la constante de Raoult también, vamos a echarle la culpa a la concentración molar nada más. ¿Qué importancia tiene esto en la sangre? Nosotros sabemos que cuando la sangre llega a los capilares sanguíneos, se produce el intercambio de sustancias. Y aquí la presión osmótica juega un papel relevante, ya que para que salgan sustancias desde la sangre hacia el líquido tisular, la presión osmótica afuera va a tener que ser mayor que adentro. Eso va a hacer que el agua y los solutos salgan hacia el líquido tisular y nutran a las células que están alrededor de él. Al otro lado del capilar, acá, que tenemos, al perder agua, ¿ya?, se va a concentrar más en la zona venosa del capilar, la presión osmótica va a aumentar y por lo tanto va a arrastrar agua y sustancia hacia el capilar. Principalmente esas sustancias van a ser desechos. No siempre, pero gran parte de ellos van a ser desechos que va a poder transportar la sangre por la vía venosa hacia los lugares donde se purifica. En el riñón realmente la presión osmótica juega un papel más que relevante, ya que depende de ella la purificación de la sangre. Y les voy a explicar un poco. En el riñón vamos a ver una serie de estructuras, de unidades llamadas nefrones, ¿ya? Y aquí tenemos un nefrón completo. En el nefrón va a haber un tubo, ¿cierto?, que es como una especie de embudo, que es la cápsula de Bowman. Luego va a haber un túbulo renal, que se divide en varias partes: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente un túbulo colector. Acá, en este túbulo colector, ya se forma orina, ¿ya? Y cada uno de esos túbulos colectores que constituyen las pirámides van a drenar su contenido, ya llamado orina, hacia la pelvis renal. Baja este líquido, ya que es orina, por los ureteres, que son dos, hacia la vejiga, esta bolsa, y luego se excreta mediante la orina, ¿ya?, o en forma de orina. Pero ¿qué es lo importante acá? Que cuando se filtra la sangre acá, entra por la arteriola aferente, forma un ovillo de capilares, que es el glomérulo, y aquí se filtra sangre. Más o menos les voy a contar. Se filtran en un día 180 litros de agua en los nefrones, en esta unidad, que son alrededor de 1 millón o más. ¿Qué significa eso? Filtrar 180 litros de agua al día y no recoger nada de eso sería imposible la vida en la Tierra. Ya estaríamos devolviéndonos al agua. Pero hay un proceso muy importante que se llama reabsorción tubular. Y la sangre, cuando se filtra acá, queda muy pobre de agua. O sea, se torna hipertónica. ¿Y qué hace esa sangre que sale por esta arteriola deferente? Forma un ovillo de capilares que van rodeando al túbulo renal y le van quitando agua hasta el túbulo colector. De manera que de los 180 litros que se filtran, gracias a esta presión osmótica que se genera en el capilar o en la red peritubular, si quieren, llamarla así,
recoge el 99% del agua que se filtró acá. De manera que al final en el día yo puedo excretar en forma de orina solo el 1%. O máximo el 1%. En condiciones normales, porque si yo estoy sudando y es periodo de calor, por supuesto que se va a reabsorber más agua todavía, ¿ya? Y voy a liberar menos orina. Todo esto, por supuesto, controlado por hormonas como la ADH o vasopresina y el hipotálamo. Si yo muestro este dibujo acá, es para explicar un poquito más lento lo que pasó. Entró sangre para filtrar la sangre y depurarla, sacarle toda la basura. Pero al hacer eso pierde agua, porque se filtran aquí en 180 litros. Pero ¿qué hace la sangre que sale por la arteriola deferente, altamente hipertónica? Va a envolver a este tubo, ¿ya? Y le va a quitar agua. De los 180 aguas que mencioné, voy a recoger el 99%. Y se me va a escapar, en forma de orina, que es importante para liberar los desechos, solamente el 1%, o sea, 1,8 litros al día. Esta es la gran importancia entonces que tiene la presión osmótica para la regulación, para lo que nosotros llamamos el balance hídrico a nivel del riñón. Aplicaciones de la presión osmótica. Aquí tenemos, por ejemplo, la carne. Cuando no tenemos sistemas de refrigeración, ¿qué hacemos? Las llenamos de sal y estas, por encontrarse en un medio hipertónico, pierden agua y se convierten en esta carne seca que nosotros llamamos charqui. Las bacterias que se quieran ubicar ahí para descomponer esa carne no lo van a poder hacer porque también ellas se van a deshidratar y van a morir, ¿ya? Por encontrarse en un medio hipertónico. También el jamón lo fabricamos, lo construimos de esa manera, ¿cierto? La pierna de cerdo la colocamos en un cajón de sal y por encontrarse en medio hipertónico van a ir perdiendo agua y por eso también el charqui y el jamón son salados. La importancia de la presión osmótica en los sueros. Los sueros tienen que ser isotónicos con respecto al plasma sanguíneo para evitar la crenación, o en este caso más bien para evitar la citólisis. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si el suero va concentrado va a experimentar crenación. Y si el suero va muy diluido, o sea, por ejemplo, si fuera pura agua destilada, ya va a generar un medio hipotónico y las células de la sangre se van a hinchar y se van a reventar, ¿ya? Produciendo la muerte entonces del paciente. Siempre isotónicos. Bueno, ¿qué pasa si queremos resolver problemas de este tema? Vamos a tener que aplicar la fórmula que dice que la presión osmótica es igual a la concentración molar por R, que es la constante Raoult, que tiene un valor fijo porque es constante, la temperatura, ¿ya? Y además el factor de Van 't Hoff, que ya lo conocemos, que va a depender si el soluto es electrolito o no electrolito. Bien, entonces les invito a desarrollar un ejercicio. Yo les voy a ir ayudando y ustedes se van fijando cómo sacamos los datos y resolvemos la situación. Si hablamos arriba de presión osmótica de una solución de no electrolito, ya el factor de Van 't Hoff es 1, por lo tanto no lo vamos a usar, ¿ya? La concentración molar, me la dan acá, es 0,8 molar, o sea, este dato me lo dan. R es la constante de Raoult, que siempre tiene el mismo valor, medida para gasto en condiciones normales, pero el comportamiento de las soluciones es muy similar. Entonces, R es la constante Raoult y vale 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por grado Kelvin. Eso entonces obliga a que las presiones sean llevadas a atmósfera. Aunque estén en centímetros o milímetros cúbicos, ¿ya? Siempre hay que llevarlas a atmósfera. Y el volumen tiene que ser expresado en litros, o sea que si es ml, por ejemplo, nosotros lo llevamos a litros. Y mol por litros es molar. Así que se van a ir los moles litros y nos va a quedar la atmósfera como unidad de presión osmótica. Entonces, resumiendo, tengo la molar 0,8, la constante Raoult 0,082, la temperatura que son 30 grados Celsius. Como les conté, no se puede usar Celsius
porque la constante está en grados Kelvin, de manera que para convertir los Celsius a Kelvin basta sumarle 273, que es el factor que convierte la temperatura Celsius en Kelvin. Y ahí están los 303 grados Kelvin. Bueno, hacemos la multiplicación, se van las unidades que están repetidas y nos queda el resultado en atmósferas. ¿Qué pasa si no me dieran la presión en atmósfera? Yo la convierto de centímetros de mercurio, acá que son 80, en atmósfera, dividiéndolas por 76. ¿Por qué razón? Porque una atmósfera vale 76 centímetros de mercurio. 80 centímetros valen X. Y de esa manera, ya 80 centímetros de mercurio equivalen a 1,052 atmósferas. Tengo la presión, la concentración, acá está molar, acá me la piden, ¿ya? Me dan la presión osmótica, así que despejo, y la concentración molar entonces va a ser igual a la presión osmótica partido por todo lo que multiplique a molar, que sería RT y el factor de Van 't Hoff. Como este ejercicio no dice si es electrolito o no, asumo que es un no electrolito y le doy el valor de 1 y por lo tanto no lo uso. La concentración molar entonces va a ser igual a pi partido por R y por T, ¿no? ¿Okay? Ya dijimos que no lo vamos a tomar en cuenta. La presión osmótica vale 1,052 atmósferas, la R siempre es la misma y la temperatura es 28 grados Celsius transformado en Kelvin. Y ustedes se acuerdan, se le suman 273. Así da los 301. Bueno, y ahí despejamos entonces. Aplicamos los datos y la concentración molar vale 0,042 moles partido por litro, que eso significa molar. ¿Qué tenemos acá? Presión osmótica es la que nos piden. Por lo tanto, tengo que tener la molar, me lo dan, la temperatura y verificar si es un electrolito o no. Como es etanol, que es un alcohol, todos los alcoholes, igual que los azúcares, son no electrolitos. Por lo tanto, el factor de Van 't Hoff es 1. Por eso no lo ocupo. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Si me doy cuenta, el único dato que tengo es este, 3,1 gramos partido por litro. Los 3,1 gramos, si yo los divido por la masa molar del etanol, me va a dar moles. Moles partido por litro es la molar que necesito. Vemos acá. Moles, 3,1 gramos partido por la masa molar del etanol me da los moles 0,05 moles. Lo divido por 1, por un litro, porque ahí dice 3,1 gramos por litro, y me da 0,05 molar, o moles partido por litro, que es lo mismo. Es mejor poner, en vez de molar, moles partido por litro para que se vayan las unidades. Entonces, tengo la molar, tengo R y tengo temperatura. ¿De dónde la saqué? De nuevo, los 25 grados Celsius los convierto en Kelvin sumándole 273 y eso me da 298 grados Kelvin. Hago la multiplicación, anulo las unidades que están repetidas y el resultado lo tengo acá. La presión osmótica de esta solución vale 1,22 atmósferas. Otro ejemplo más que tengo acá. Tengo moles y tengo litros. Y si no los tengo, los puedo tener dividiendo los 400 ml por 1000 y tengo 0,4 litros. Los moles me los dieron y se trata de glucosa. Por lo tanto, el factor de Van 't Hoff de la glucosa es 1 porque es un no electrolito. Por lo tanto, también ustedes ven que no la ocupo. Luego, entonces, teniendo la molar, que es 1,25 molar, que es lo mismo que moles partido por litro, tengo R y la temperatura, que es 291, que sale de sumarle 18 más 273 acá. Y eso me da 291, multiplico de nuevo y tengo el resultado de la presión osmótica de esta solución. ¿Okay? Por lo tanto, si nos damos cuenta, la presión osmótica va a depender principalmente de, primero, si es electrolito o no. Y si no es electrolito, va a depender exclusivamente de ¿qué? De la concentración molar y de la temperatura.
A mayor concentración molar, mayor presión osmótica, ¿cierto? Y si dos soluciones tienen la misma concentración molar, quien tendrá mayor presión osmótica será la que tiene mayor temperatura. O bien, a la misma temperatura, dos soluciones, la que tendrá mayor presión osmótica será la que tiene mayor concentración.